Vives en una fortaleza de piedra, haces tu morada en lo alto de las montañas y con arrogancia preguntas, ¿quién puede llegar hasta aquí? Estudiemos juntos la historia de Petra, la historia del pueblo de Edom, en el libro más pequeño de la Biblia, Abdías, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Gracias por estar aquí, gracias por su confianza, gracias por estar en este plan. Todos los días un capítulo de la Biblia hasta terminar este año 2024, desarrollando el hábito de ir a la Biblia y de ir a Cristo Jesús a través de la oración. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un libro, el libro más pequeño, solamente 21 versículos, titulado Abdías. ¿Quién fue el profeta Abdías? No se sabe realmente. Se tienen identificados varios Abdías en el Antiguo Testamento, pero el otro problema es saber en qué tiempo, en qué época se escribió este libro. Los que estudian consideran que lo más seguro es que fue escrito cerca de la tercera invasión de Jerusalén, la tercera invasión que llevó a la destrucción del templo. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de cómo los babilonios destruyeron. Bueno, por las palabras que están aquí escritas, se considera que pudo haber sido desarrollado este mensaje más o menos por esa época. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño libro? Bueno, un mensaje directo contra Edom. Recuerda que hemos hablado que entre Edom e Israel es un conflicto familiar de muchos siglos, ¿Por qué? Porque si vamos hasta la historia, Isaac, hijo de Abraham, tuvo gemelos, de esos gemelos que no se parecen, pero que nacen a la vez, ¿verdad? Por un lado nació Esaú, que con el tiempo se le llegó a llamar Edom por el tono de su cabello o también quizá de su piel. Su hermano Jacob, pues también de Jacob descendió Israel y de Esaú descendió Edom. Eran hermanos al inicio, pero tú lo recuerdas, ese conflicto se desató por años y años. Al principio, pues recuerda que Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, de ahí derivó en que ellos se separaron y bueno, se volvieron a ver ya muy grandes de edad, pero mucho tiempo después, cuando Israel venía saliendo de Egipto, tenía que cruzar para llegar más rápido a su destino, tenía que cruzar por el territorio de Edom, pero Edom no quiso dejarlos pasar. Ellos tuvieron que dar una larga vuelta para poder llegar a su destino y eso produjo tensiones, produjo pleitos siempre. Eran vecinos, eran hermanos, estaban uno al lado del otro. Precisamente Edom al sur del territorio, cerca de Judá. Y bueno, en el tiempo de David y Salomón fueron sometidos los de Edom y hubo cierta paz. Pero más adelante se independizaron y hubo nuevamente más conflictos. Y bueno, así estuvieron básicamente todo el tiempo de la Biblia. Edom entonces es un vecino, pero también son hermanos, pero también comparten bastante del conocimiento de Dios, pero también, y algo muy importante, Edom pues se alejó completamente del plan de Dios, del conocimiento del Dios verdadero. Así que estos 21 versículos, la mayoría van a hablar del anuncio del juicio contra Edom. Y bueno, se anuncia en primer lugar una de las características de Edom. Dice versículo número 2, tú eres pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Mira, aquí hay un versículo clave, el versículo 3, has sido engañada por tu propio orgullo. Y miren amigos, este versículo por sí mismo ya nos daría para hablar bastante. Has sido engañada por tu propio orgullo. ¿Por qué? Bueno, recuerda que Edom llegó a tener como capital la ciudad de Petra, que actualmente pues es una de las maravillas del mundo antiguo, esa ciudad que fue tallada en la piedra misma, una ciudad que estuvo enclavada allí en esas zonas montañosas que la protegían naturalmente. Y entonces, por ese orgullo, por esa arrogancia de estar en un lugar clave, de tener riquezas, porque también llegó a ser base de mucho comercio, ellos llegaron a tener mucho orgullo. Y mira, has sido engañada por tu propio orgullo. O sea, ellos por el orgullo quedaron cegados, tomaron decisiones equivocadas
Y eso te digo, en sí mismo ya es un tema. Ya de ahí podríamos hablar bastante de cómo nosotros como personas, muchas veces por el orgullo, por la arrogancia, pues terminamos tomando decisiones que de veras lamentamos por toda la vida. Y como ya lo decíamos, versículo 3, versículo 4, pues era esta ciudad de Petra, clavada en las montañas, con grandes riquezas en algunos momentos. Ellos sentían que eran pues realmente muy difícil, imposible de ser conquistados. Si quieres ver algunos videos y fotografías, la verdad la ciudad de Petra pues es una maravilla de ingeniería también, de arquitectura, por la belleza, pero también cómo lo lograron hacer. Así que se les anuncia, versículos 5 y 6, que van a ser destruidos, que van a ser robados, que sus enemigos se van a volver contra ellos, pero no solamente sus enemigos, también el versículo 7 dice que sus propios aliados, es decir, van a ser engañados por los propios que están con ellos, los que luchan juntos, van a ser traicionados. Dice el versículo 7 también, tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Todo esto, mis amigos, para describir el carácter traicionero, mentiroso, orgulloso de esta nación, que debía haber sido diferente por el conocimiento y la descendencia que ellos tenían. Versículo número 10 también describe las razones por las cuales van a ser castigados. Versículo 10, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. Ojo, lo vimos en los libros que hemos mencionado, mucha violencia, mucho procurar el mal, mucho reírse, mucho burlarse de sus propios hermanos y parientes que estaban al ladito. Versículo 11 dice, cuando tus parientes fueron invadidos, tú te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlo. Vean, ellos tenían la posibilidad de hacer algo, pero simplemente no hicieron nada, simplemente se quedaron allí mirando y pues sus hermanos fueron destruidos. Sin embargo, también, y ojo con eso, versículo 11 dice, los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse a Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Se le reprocha esa maldad que tuvo Edom con sus propios hermanos. Y mira, versículo 12 al 14 en esta versión, qué interesante y qué claro queda la actitud y la manera en la que trabajaba Edom. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría. No debiste hablar con arrogancia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían con calamidad. Pues estos estaban aprovechando. Recuerda que estudiamos en Lamentaciones la destrucción y el dolor que pasó Jerusalén, y estos estaban aprovechando para saquear cuando los otros estaban pues pasando una gran tribulación. También dice, no debiste regodearte de su destrucción mientras ellos sufrían. No debiste robar su riqueza. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes que estaban pasando grandes angustias. Mira, aunque habíamos ya estudiado este tema y este conflicto familiar tan antiguo, nadie había escrito tan claramente las actitudes de los de Edom. Nadie lo había escrito así como lo describe Abdías. Realmente ellos se alegraban, se gozaban y procuraron el mal y la destrucción de Jerusalén. Pero ve el versículo 15, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Y recuerda, este ha sido un mensaje recurrente. Dios es Dios de todo el mundo y va a traer a juicio a todo el mundo. Y dice el versículo 15, como lo hiciste Israel, así será contigo. Y bueno, mis amigos, ¿cómo termina? Este pequeño libro termina con dos cosas. Uno, la esperanza de que Israel va a ser se va a volver a levantar, Israel va a volver a ser reconstruido, que eso lo hemos estado viendo en todos los libros. Así termina con esas promesas. Pero también hay una frase muy interesante, el versículo 18 dice, el pueblo de Israel será como fuego violento y Edom como un campo de hierba seca. Como que se juntan los dos, ¿verdad? Por un lado está el fuego y por otro lado la hierba seca. ¿Sabes qué interesante esta expresión? ¿Por qué? Porque sabes que para los tiempos de Jesús, Edom había sido
como invadida y ellos habían huido a una región que se llama Idumea, que también eran vecinos allí con Jerusalén. Entonces los de Idumea realmente eran edomitas. Entonces para el año 70, cuando los de Jerusalén, los judíos, hacen una revuelta contra los romanos, sabes que estos judíos se unen con los de Idumea, es decir, con sus hermanos que de siglos habían estado peleados, ahora se juntan para pelear contra los romanos. Y de esa manera trataban de quitarse el yugo romano, pero pues la historia dice que ellos murieron juntos, pelearon codo a codo contra los romanos, pero perdieron y allí básicamente se pierde Edom, porque como nación, como pueblo ya no se registran, fueron siendo absorbidos por los judíos y finalmente se perdió el linaje. Pero así murió Edom peleando con sus hermanos juntos, por lo menos quizá en su muerte estuvieron juntos para combatir a los romanos. Pero mis amigos, como lo hemos estado diciendo varias veces, este conflicto familiar de mucho tiempo nos recuerda a los conflictos familiares que siempre han existido y que seguramente existen ahora. Esos conflictos por malos entendidos, muchas veces por herencias, muchas veces porque los padres también tenemos culpa de consentir más a uno que a otro, de querer más a un nieto que a otro. Esos conflictos familiares que desde niños se van cultivando y cuando somos adultos no mejoran. Esos conflictos aquí se ven claramente. Y Dios les dice a Edom: por toda tu maldad, por haber buscado el mal de tus hermanos, reírte, aprovecharte, saquearlos, tú también serás destruido. Mis amigos, creo que de manera personal cada uno puede analizar su vida y pensar si conservamos esos conflictos familiares, si tenemos algún problema con un hermano, con un padre, con un amigo quizá, que pues nos impide estar en paz, reunirnos en paz y apoyarnos unos a otros en esta corta vida que Dios nos ha permitido. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque aunque hemos visto este tema ya varias veces, nadie lo había descrito tan claramente como Abdías. Señor, muchas veces también nosotros tenemos conflictos familiares. Te pedimos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, que no lleguemos a sentir alegría, placer o gozo por el mal que le caiga a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestros seres queridos, aquellos que deberíamos amar, pero muchas veces estamos distanciados o estamos peleados. Señor, ayúdanos para que nadie de nosotros esté en la situación de Edom. Perdona nuestros pecados y si estamos en una situación así, danos humildad y valor para poder estar en paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, sigamos orando, sigamos abriendo nuestro corazón a Dios.